Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy es la cuarta semana del Omer y como dice Levítico 23 del 15 al 16, y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Estas son las cuentas que a partir de la caída del sol, después del primer Shabbat, después de Pesach, comienza nuestra cuenta del Omer y camino a Shavuot, a las semanas Pentecostés. Esta es nuestra preparación hasta ese día. Y este es mi Omer, porque con los juicios con los que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que midáis os volverán a medir. Mateos 5:2. Esto nos recuerda mucho a cómo en el Antiguo Testamento, durante todo el transcurso de la Torá, nos va explicando cómo los diferentes juicios van cayendo sobre los distintos imperios, las diferentes bestias nombradas en Apocalipsis, que van cayendo con los juicios del Creador. Y también me recuerda una frase en uno de estos juicios a Babilonia, que es la de Daniel 5:27. Y leo antes porque en el capítulo 5 nos hablan del rey Belsasar. Había hecho un gran banquete con miles de sus príncipes y todos bebían vino, los 1000 bebían en vino. Entonces fueron traídos los vasos de oro del templo. Y claro, bebieron vino, alabaron a esos dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared las palabras de que decían en el palacio real. El rey venía y veía la palma de la mano que escribía, una palma flotante, ¿no? Entonces el rey se demudó de su color y sus pensamientos lo turbaron, y se desatáronse las ceñiduras de sus lomos, sus rodillas se batían la una contra la otra. El rey clamó en alta voz que qué quería decir eso que decían, y hizo llamar a sus magos, caldeos, a todos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura y tendrá collar de oro en su cuello. Y entonces Daniel le respondió. Fue Daniel ante el rey, lo llevaron y dijo: tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra. Con la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, temían delante de él. Los que él quería mataba y daba vida a los que quería, engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en altivez y fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres. Su corazón fue puesto con las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres y que pondrá sobre él al que quisiere. Esto muchos encumbrados políticos y supuestos líderes del mundo no entienden que solamente Dios permite que ellos estén donde están, y que si no fuera por Dios, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos,
serían traspuestos de su situación, incluso como al rey Nabucodonosor, que era dueño prácticamente de todo el mundo. Fue el gran primer orden mundial en el cual tenía el imperio de todo el mundo conocido. Y tú, su hijo Belsasar, le dice: no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, él sabía, él tenía conocimiento, por lo tanto tiene mayor castigo por saber. Dice: antes, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata, de oro, de metal, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la palma de esta mano que esculpió la escritura, y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uprasin. La declaración del negocio es Mene: contó Dios tu reino y halo rematado. Tekel: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres: tu reino fue rompido y es dado a los medos y persas. Entonces mandólo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, en su cuello fue puesto el collar de oro, pregonaron que él fuese el tercer señor en el reino, y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, en manos de Darío, el rey de Media. Tomó el reino siendo de 62 años. Esto es la rapidez con la que el Creador baja a los soberbios. El Señor no habita con el orgulloso. Vamos al capítulo 20 de Job. A partir del versículo 4 leo: ¿no sabes esto? Que fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve, el gozo del hipócrita por un momento. Si hubiera su altivez, si subiera hasta el cielo y su cabeza tocara en las nubes, la altivez es la soberbia, ¿no? Y su cabeza tocara en las nubes, con su estiércol perecerá para siempre. Los que lo hubieran visto dirán: ¿qué es de él? Como sueño volará y no será hallado, y disipárase como visión nocturna. El ojo que le habrá visto nunca más le verá, ni su lugar le echará más de ver. Sus hijos pobres andarán rogando, y sus manos tornarán lo que él robó. Sus huesos están llenos de sus mocedades, y con él serán sepultados en el polvo. Y el mal se endulzó en su boca, y lo ocultaba debajo de su lengua. Si le parecía bien y no lo dejaba, mas antes lo detenía entre su paladar al mal. Su comida se mudará en sus entrañas, y él de áspidas será dentro de él. Devoró riquezas, mas vomitáralas, de su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Estos son los hipócritas, fariseos, escribas, pastores, rabinos, sacerdotes, hipócritas, que diezman, que trillan, que se aprovechan de su rebaño, de la ignorancia de sus ovejas, y las quieren mantener así, sometidas, ignorantes, temerosas, en miedo, sin discernimiento, sin la unción del Espíritu Santo, del Consolador que lleva a toda la verdad, que es el Espíritu de verdad. No verá los arroyos, los ríos, las torrentes de miel y de manteca. Restituirá el trabajo conforme a la hacienda que tomó este hipócrita, este soberbio. Y no tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no edificó, no edifican.
porque no pueden dar fruto, porque no tienen la presencia y la unción del Espíritu Santo. Por tanto, no sentirá el sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bien no será durable. O sea, devoran todo, lo más que pueden de cada persona, la exprimen al máximo para sacarle todo lo que puedan. Y cuando ven que no pueden sacar nada de alguien porque tiene el Espíritu, lo alejan para que no los delate en su hipocresía y en su soberbia y en su maldad. Cuando fuere lleno su bastimento, tendrá angustia. Las manos todas de los malvados vendrán sobre él. Cuando se pusiere a henchir su vientre, Dios enviará sobre él el furor de su ira. El Padre no perdona a los soberbios, el Padre no perdona a los orgullosos, porque es la mayor idolatría. Y hárála llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de acero le atravesará. Desenvainará y sacará saeta de su aljaba, y relumbrante pasará por su hiel. Sobre él vendrán terrores, todas tinieblas están guardadas para sus secretos. Fuego no soplado lo devorará. Su sucesor será quebrantado en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán derramados en el día de su furor. Esta es la parte que Dios apareja al hombre impío, sin piedad, sin amor por su prójimo, por el pobre, por el extranjero, por el humilde, por el sin techo, por el sin comida, por el sin ropa, por el sin conocimiento, por el sin palabra. Todos los que se aprovechan del ignorante y esquilman y destruyen y devoran como leones, buscando a quien devorar, igual que el Satán, son hijos de impiedad. Y la heredad que Dios les señala por su palabra es esta. También Job 35:12 nos dice: allí clamarán y él no oirá, el Creador no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Salmo 73, del 5 al 6 dice: no están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres, por tanto soberbia, orgullo los corona. Cúbrense de vestidos de violencia, sus ojos están salidos de gruesos, logran con creces los antojos de su corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen en el cielo su boca, pero su lengua pasea por la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí, y aguas de lleno les son exprimidas, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en lo alto. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan las riquezas. Y en el versículo 18 dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. El Creador no responde al orgullo, no responde en el entendimiento a los malos. Dios no oirá, no oye la vanidad, ni siquiera los mira. El Creador ensalza al humilde y humilla al orgulloso. De eso se trata, de mantenernos cada día más humildes, estar elevados en entendimiento, pero humildes para con nuestro Creador, para con nuestros hermanos, para con nuestras relaciones en la fe. Por temor a nuestro Creador, entendernos en nuestra condición limitada, entendernos tan pequeños, pero tan importantes para Él como somos, tan pequeños para ser humildes, para anularnos por completo, para llenarnos de Él.
de su espíritu, porque le amamos. Y así entendemos que la única manera de vivir y ser completos, ser enteros en esta vida y en la porvenir, es con la llenura del Espíritu. Es nuestro refugio, es nuestra protección, nuestra guarda. Es el cerco que nos guarda y nos limpia de todo el mal de este mundo. Somos como árboles, lo dice la Escritura. Dice, los árboles de la tierra no darán su fruto cuando haya orgullosos. Dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal. Los árboles de la tierra no darán su fruto, porque en el orgullo, en la soberbia de estos que se creen dueños del mundo, de estos que se creen dueños de almas, de estos que se creen dueños de iglesias, o de estos que se ensalzan y se creen más que alguien, más que los demás, esos serán quebrantados y los va a tornar a nada. No dan fruto, no tienen el Espíritu, por lo tanto no tienen humildad, no tienen paciencia, no tienen mansedumbre, templanza, gozo, paz. No tienen paz, no tienen paz. Vamos a Isaías 2, del 11 al 17, y dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Yahweh solo será ensalzado en aquel día, porque día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido, y sobre todos los cedros del Líbano, altos y sublimes. ¿Quiénes son los cedros del Líbano? Porque si nos está hablando de personas, de golpe habla de árboles, porque los árboles en la Escritura tienen la relación directa con los seres nacidos de nuevo, con aquellos que tienen el Espíritu, porque el Creador nos hizo como los árboles. Y esto está en Salmos 92:12, dice, el justo crecerá como cedro del Líbano. En Salmo 29:5 es el Strong 729, harás ser firmes, o 730, eres cedro. Es lo mismo. Salmo 29:5, voz de Yahweh que quebranta los cedros. 148:9 el Salmo, montes, dice, los árboles que dan fruto y todos los cedros. Aquí se refiere a los que dan fruto y a los cedros. Por lo tanto, son aquellos que tienen esa elevación, que están por encima de los montes. Habíamos dicho que monte es una elevación, Har. Por lo tanto, Segunda de Reyes 19:23 nos lo dice. Por mano de tus mensajeros has proferido injuria contra el Señor, y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las cumbres de los montes, a las cuestas del Líbano, y cortaré sus altos cedros, sus hayas escogidas, entraré a la morada de su término, al monte de su Carmel. Entonces aquí nos habla de los cedros que son altos, es esta cima, que es esta elevación donde están los más altos. En las elevaciones están aquellas personas que tienen esa altura, ese crecimiento espiritual, esa altura espiritual. Por lo tanto, sobre todo los cedros del Líbano, altos y sublimes, sobre todo los alcornoques de Basán, serán abatidos, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados levantados, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis y todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre. ¿Ves? Aquí nos lo aclara bien.
Todo esto que explica son todas estas personas desde los distintos aspectos espirituales. Cada uno representa un tipo espiritual, en un sentido espiritual o en un sentido de paganismo, de negación del Padre, de idolatría en sí mismo, ¿no? Las torres, o aquellos que vigilan o que son atalayas que ha puesto el Creador, pero que se han subido en esa postura con altivez, ensoberbeciéndose. Y dice: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Yahweh será ensalzado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, porque se ponen a sí mismos como ídolos, se idolatran a sí mismos. El más grande orgullo, el más grande pecado de idolatría es amarse por encima y antes que a Dios. Él está por delante de todo, y cuando le conoces verdaderamente te humillas ante Él. Con pavor y temblor cumples con Él, porque entiendes la magnificencia, el amor, la misericordia, los grandes dones y las bendiciones que tienes. Y metéranse en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia espantosa de Yahweh. No van a soportar su presencia. Y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare Él para herir la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata, sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se entrarán en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Yahweh y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? De nada para Yahweh. No es nada, una sombra que se va, un vapor que se pierde. Nada. ¿Cómo creen que es la vida los impíos? Sabiduría, el libro de la Biblia de Jerusalén. Capítulo 2. Pero los impíos llaman a la muerte con gestos y palabras. La tienen por amiga, la desean. Han hecho un pacto con ella, pues merecen compartir su suerte. Discurriendo equivocadamente dicen: corta y triste es nuestra vida. No hay remedio para el hombre cuando llega a su fin. De nadie sabemos que haya vuelto del abismo. Yeshua volvió del abismo. Vinimos al mundo por obra del azar, y después será como si no hubiéramos existido. Humo es el aliento que respiramos, y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón. Apagada está, el cuerpo se convierte en ceniza y el espíritu se desvanece como aire inconsistente. Se olvidará con el tiempo nuestro nombre y nadie se acordará de nuestras obras. Como rastro de nube pasará nuestra vida, se esfumará como niebla, perseguida por los rayos del sol, abatida por su calor. Nuestra vida es como una sombra que pasa y nuestro fin no se puede retrasar, pues está sellado y nadie puede volver. Así pues, disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de las criaturas con pasión de juventud, embriaguémonos de vinos exquisitos y perfumes, que ni una flor primaveral se nos escape. Coronémonos con capullos de rosas antes que se marchiten, que nadie de nosotros falte a nuestras orgías. Dejemos por todas partes señales de nuestro regocijo, porque esta es nuestra suerte y nuestra herencia. ¿Y cuál es la actitud frente al justo del impío? Aplastemos al justo desvalido, no tengamos compasión de la viuda, ni respetemos las canas del anciano. Sea nuestra fuerza la norma de la justicia, porque lo débil se demuestra inútil. Acechemos al justo, porque nos resulta insoportable y se opone a nuestra forma de actuar.
porque son unos hipócritas. Nos echa en cara que no hemos cumplido la ley y nos reprocha las faltas contra la educación recibida. Se precia de conocer a Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor. Es un reproche contra nuestros pensamientos y solo verlo nos molesta, pues lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera moneda falsa, se aparta de nosotros como si fuéramos impuros, proclama dichosa la suerte de los justos y se precia de tener a Dios por Padre. Veamos si es verdad lo que dice, comprobemos cómo le va al final, porque si el justo es hijo de Dios, Él lo asistirá y lo librará de los malos y de las manos de sus adversarios. Probémoslo con ultrajes y tortura, así veremos hasta dónde llega su paciencia y comprobaremos su resistencia. Condenémoslo a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo librará. Así pensaron de Yeshua, los orgullosos, los impíos, los soberbios. Juicio sobre los razonamientos de los impíos. Así piensan, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Ignoran los secretos de Dios, no confían en el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de los intachables. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y tienen que sufrirla los que le pertenecen. Premio de los justos y castigo de los impíos. Pero las almas de los justos están en las manos de Dios. Ningún tormento los alcanzará. Los insensatos piensan que están muertos. Su tránsito les parece una desgracia y su salida de entre nosotros un desastre, pero ellos están en paz. Aunque a juicio de los hombres han sufrido un castigo, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Y por una leve corrección recibirán grandes bienes, porque Dios, el Creador, los puso a prueba y los halló dignos de Él. Los probó como oro en el crisol, los aceptó como un holocausto, y en el juicio del Creador, en el juicio del Eterno, aparecerá su resplandor y se propagarán como chispas en un rastrojo. Dominarán sobre naciones, gobernarán pueblos y su Señor reinará sobre ellos para siempre. Los que ponen en Él su confianza comprenderán la verdad y los fieles permanecerán junto a Él en el amor. Pues la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Los impíos, en cambio, serán castigados por sus pensamientos, porque despreciaron al justo y se apartaron del Señor. Desgraciado el que desprecia la sabiduría y la instrucción, vana es su esperanza, insensato su esfuerzo, inútiles sus obras. Sus mujeres son necias, depravados sus hijos y maldita su posteridad. Shalom.